Somewhere down the line we're meant to come back home. We can do it all again, I know, I know. Los amigos se eligen y yo elegí a los mejores, a los que con defectos y virtudes, a los que para lo bueno y lo malo siempre están ahí. Sin lugar a duda, la mejor elección que pude escoger. Por si alguien de los que aquí presentes no lo sabe, decirles que Lara y Juan se conocen desde hace unos cuantos años. Lara fue muy bien acogida por nuestro grupo de amigas. Su prima Vanessa la traía a las escapaditas que hacíamos los amigos juntos. Han sido muchas, pero una de ellas con encanto. Y digo encanto por el lugar que para Juan Miguel y su familia significa Casa Cuadra. No hace falta que me lo digáis. Sé en quién pensáis cuando hablamos de este lugar. Vosotros os acordaréis de personas que ya no están entre nosotros, como tus abuelos. Yo especialmente me acuerdo de tu abuelo Pepe. Me dijo infinidad de veces que eras su nieto al que quería de manera más especial. Os ha dejado un buen legado, pues solo hay que ver a la familia junta. De Juan, ¿qué os voy a contar? Muy calladito lo tenía. Era a finales del 2010 cuando ya andaba hablando con Lara, que si quedamos, que si nos vemos. En el 2011, como dice Lara, empezaron a intimidar. Y fue en el 2013 cuando decidieron realizar de manera formal su relación. Somebody said it's only those who dare to die young. You get the most out of life under the sun. But I know it's not true, I've seen the future. Hoy quiero hablaros de mi sobrina Lara y cómo la he visto crecer. Durante estos días a mi mente han aparecido muchos recuerdos, pequeños detalles de cuando era pequeña. Todos los veranos los pasaba en el chalet con los abuelos paternos. Hasta aquí todo más o menos bien. Pero había un pequeño detalle, y era que entre su hermano, sus primos y los primos del chalet colindante, pues eran 7 chicos y la única chica, Lara. Si hubiera sido un cuento, pues se llamaría Blancanieves y los 7 enanitos. Pero era la realidad, así que yo lo llamaría Lara y los 7 cabroncitos. Ni que decir tiene que tuvo que hacerse de valer, de respetar y luchar por aquello que llamamos igualdad. Está claro que todo lo vivido suma y va formando eso que llamamos personalidad. Pero Lara es una persona que ha sabido mantener su esencia, un espíritu noble, con luz, alejado de envidias. Y aunque también con esa parte de guerrera, que le dará la fuerza, la sabiduría, el convencimiento para tomar decisiones en su vida. Una mezcla de flexibilidad y resistencia que harán de tu vida todo un éxito, porque recuerda, tú puedes. Que el amor y la felicidad os acompañe toda la vida. Felicidades, pareja. Por fin llegó tan esperado día. Por fin ha llegado el día en que celebramos felices que os queréis
y que os comprometéis a quereros toda la vida. Juan Miguel, creo que te conozco desde siempre, desde que me seguías con la Varian negra y me preguntabas si yo era la novia de tu hermano para sacarme los colores. En aquel momento no sabía que te convertirías en un hermano mayor para mí. Hace 20 años que te tengo en todos mis recuerdos, en la valla de los Kepler, en las discotecas donde me vigilabas para darle parte a tu hermano. Y dejaste de ser el colegui mayor y de pertenecer a los mayores de los Kepler, para ser mi cuñado Juan Miguel, y empezar a compartir momentos familiares, navidades, cumpleaños, viajes, la playa y la casa cuadra. Lara, llegaste a Juan Miguel como una luz que iluminaría su camino el resto de su vida. No te conocíamos, pero lo presentíamos. Estaba contento, feliz, de buen humor, muy generoso y empezó a darme 2 besos cada vez que me veía. Estaba claro, estaba enamorado. Los Caris llegaron a la familia y nos inundaron de romanticismo, de amor y felicidad. Querido primo, 2 puntos. Primero decirte que estoy muy emocionada ya que hoy se está casando mi primo mayor. En este día tan especial quiero que sepas lo mucho que te quiero. He crecido junto a ti y quiero seguir sumando vivencias contigo. Lara, ya llevas mucho tiempo en la familia González García. Te doy oficialmente la bienvenida a la familia. Y como muchas veces te hemos dicho, es una familia que atrapa. Bienvenida a una familia peculiar, unida, cariñosa, generosa, capaz de montar un sarao en un momento. Una familia no de 5 miembros, sino una familia en la que tíos y primos somos como hermanos y todos juntos vamos a todos los sitios, como una familia siciliana, que diría mi hermano. Una familia que está en lo bueno y en lo malo. Desearos que paséis una feliz vida juntos, que os améis como hasta ahora, ser muy felices y que nosotras lo veamos. ¡Que vivan los novios! My love is real and it's not just for the season. Here's what I feel, I don't need a better reason. You broke your heart, come use mine. My love will last, it'll stand the test of time. My love is real and it's not just for the season. Here's what I feel, I don't need a better reason. You broke your heart, come use mine. My love will last, it'll stand the test of time. My love is real and it's not just for the season. Here's what I feel, I don't need a better reason. You broke your heart, come use mine. My love will last, it'll stand the test of time. It'll stand the test of time. The test of time. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. No, 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 no. Even when the sun don't shine, even when the sun don't shine, give me your strength, show me your weakness. ¿Qué mejor forma de empezar este discurso que con la frase ¿qué te voy a decir, amiga, que no sepas? Juan? Lara, parece que fue ayer cuando nos contabas tus intrépidas escapadas para verte con Juan. ¿Y quién nos iba a decir que aquel viaje a Nueva York sería el primer paso hacia el gran día que estamos viviendo hoy? Juan, todavía recordamos el primer día que te conocimos. Era verano y como no podía ser de otra manera, ya empezaste cuidándonos, dejándonos esa nevera que salvó nuestro día en Javea. A partir de ese momento, ya vimos en ti la gran persona que eres y fuimos conscientes que nuestra amiga iba a ser muy feliz a tu lado. Lara, amiga, por fin ha llegado el gran día, vuestro gran día. Dicen que toda amistad que pasa de 8 años es para toda la vida. Y es que así estamos hoy aquí, acompañándoos y pronunciando estas palabras, es gracias a todos esos momentos de felicidad absoluta en nuestro cole del alma, Mescafé, la Gijonenca, por no hablar de nuestros viajes juntas. No queremos desperdiciar este gran momento y dejar de aprovecharlo para darte las gracias por ser esa clase de amiga que todo el mundo desearía tener y por ocupar un rinconcito en nuestro corazón. Por cierto, antes de acabar, ha sido muy divertido ver la incertidumbre con la que habéis recibido el día 6 de cada mes los detalles recordatorios de vuestra boda. Los hemos hecho con mucha ilusión y esperemos que os haya gustado.
Ahora solo tenemos una pregunta. ¿Cuándo empieza la barra libre? Bueno, Lara, primero te toca a ti, ¿vale? Bueno, ¿qué más podemos decir, no? Que nos han dicho a tus amigas. Los que estamos aquí la conocemos desde bien pequeñita. Y bueno, somos una persona divertida, amable, risueña. Bueno, y podemos seguir así hablando toda la tarde. ¿Qué podemos decir de ti, Juan? Nos conocemos desde que éramos así, que sobre todo eras un chico gracioso, con tus poemas. Oye, nos acordamos mucho del coche que tenías del primero, ¿te acuerdas? ¿Qué color era? El rojo. El rojo. El Golf, ¿te acuerdas, no? El Golf. Con las ruedas de tractor. La Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ¿y cómo corría, eh? Sí. ¿A cuánto ibas por la autopista? ¿A 60 por lo menos? De ahí el marchetas. Que tuviste varios apodos. También Pepelu, el chato. El Pepelu. El mudito cachondo. También te llamábamos una temporada el tontito los perros. Bueno, en fin, que podemos estar aquí hablando toda la tarde, ¿no? Pero yo creo que con la que está cayendo... Bueno, Juan, reconocerte, ¿vale? Que eres una persona encantadora, la mejor persona que tú no conocemos. Eres una persona divertida, amable, bromista, una persona trabajadora y sobre todo emprendedora. Y bueno, y ya queremos decir en pareja que, bueno, que has alcanzado la felicidad máxima, que lo sabemos todos desde que estás con Lara, que formáis una pareja que todos sabíamos, presentíamos y deseábamos que acabarais juntos, lo sabemos todos. Y de ahí nuestra alegría, y nos gustaría que siguiéramos compartiendo estos momentos que hemos compartido y que vamos a compartir. Y nada, deciros que enhorabuena de todo corazón, que seáis muy felices y que tengáis muchos hijos, muchos hijos. Amén. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you for so long. Recibe esta alianza, Prometo ayudarte a amar la vida abrazado de siempre con ternura y tener la paciencia que el amor exige. y hablar cuando haga falta las palabras y compartir el silencio cuando no. Vivir al abrigo de tu corazón y llamarlo siempre hogar. I didn't know what I was doing wrong. All the things I'd go